Conversaciones con los precandidatos presidenciales. Nos acompaña esta noche el senador y precandidato presidencial por el partido Nuevo Liberalismo, Rodrigo Lara, que recuerden ustedes es hijo del inmolado exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, además abogado externadista, ha estado además desempeñando otros cargos en el gobierno nacional y bueno, inició su vida en el Congreso siendo representante a la Cámara. Senador, bienvenido, buenas noches. Hola, un saludo muy cordial para usted, un saludo muy especial para Mónica, María, para Ana Milena y para Diana y para todo el equipo técnico. Bueno, le quiero decir, senador. Ya. Ahí está de vuelta. Un saludo muy especial para usted, Juan. Gracias por la amable invitación. Y un saludo muy especial para Mónica María, para Ana Milena, para Diana y para todo el equipo del programa. Muchas gracias. Bueno, oiga, senador, le dicen a Mónica, le dicen Mónica María cuando están bravos con ella. Así, Mónica, así le dicen a usted, cuando su mamá le iba a regañar, le decía Mónica María. No, pero yo se lo digo de cariño. Y lo sabemos, por supuesto. Quiero saludar, por supuesto, a Diana Guerrero, que es la directora de CENISOF, nuestra panelista invitada siempre, equipo FEDESOF, y que hace parte de la industria nacional de software. Diana, bienvenida. Muchas gracias, Juan Manuel, por la invitación. Un saludo muy especial a Mónica, Ana, Milena y senador, muchas gracias también por este espacio. Bueno, quiero proponerle una conversación, senador, inicialmente e inevitablemente, compartiendo usted y yo la misma universidad, que es el externado, y a propósito de ese, esa polémica que ha habido en torno al caso de plagio de la congresista Jennifer Arias y la necesidad de que las plataformas digitales entren a jugar un papel importante, no solo con las universidades, por supuesto, sino en términos generales con el sector público. A ver, hay plataformas como plagium.com, para los curiosos de las aplicaciones, Plagium, esto es IUM de mamá.com, donde usted sube un documento, por ejemplo, y automáticamente le muestra, si no gratis, con una suscripción muy rápida de pagar,
le muestra a usted quiénes son las personas que deberían haberse citado en ese documento. O sea, extrae automáticamente con inteligencia artificial y compara con los documentos que tiene en ese banco de datos qué información es realmente original y debe estar citada en ese documento. Y como esas muchas formas, ¿no? De poder uno verificar en el Estado, por ejemplo, si unas pólizas son falsas. Usted en un eventual gobierno, ¿cómo le apostaría a tener más control con la tecnología sobre ese tipo de cosas? Uno puede hacer maravillas con la tecnología. Los contratos inteligentes, por ejemplo, construidos sobre el blockchain, son extraordinarios porque exigen mucho menos intermediación humana, digamos, en la supervisión y en la vigilancia de un contrato. Si usted logra sistematizar en un programa un contrato de obra... ¿Aló? Sí, lo escuchamos perfecto, senador, okay. Adelante. Perdón, si usted logra sistematizar, por ejemplo, muy bien los ítems que deben ser entregados en cada frente de obra, pues basta con hacer una verificación con blockchain para desembolsar los recursos de acuerdo con el cumplimiento de la obra, de la calidad de los insumos, de los materiales. Entonces usted se ahorra la interventoría, usted controla que no haya corrupción, es decir, hay unos insumos supremamente interesantes para combatir la corrupción y usted solo desembolsa lo que efectivamente se esté haciendo. Bueno, pero cuando hay tantas aplicaciones disponibles, entonces a lo mejor lo que falta es que voluntad política. ¿Será que a algunos sectores no les conviene que estén más expuestos los contratos? Yo sé que hay Colombia Compra Eficiente, que los entes territoriales pueden tener la información allí puesta, pero o sea, ¿por qué no se hace? ¿Por qué no poder uno verificar hoy que las pólizas sean falsas? Perdóname ser tan insistente con este caso, pero bueno, o sea, los centros digitales pues están en la agenda, ¿no? Porque el Estado colombiano en general es bastante incompetente. Es que uno de los grandes obstáculos para el desarrollo del país es de verdad la muy baja calidad de la función pública en Colombia. Nuestro Estado es particularmente inepto y está capturado por la politiquería. La gobernabilidad de un gobierno constituye básicamente la repartición de puestos y de entidades que son absolutamente cruciales, claves para el desarrollo del país. Entonces, lo que pasó en Mintic es que básicamente feriaron muchos de esos cargos, como la dirección de infraestructura, incluso unos viceministerios, se los entregaron a unos grupos políticos y esos grupos políticos ponen allí unas personas que son leales a ellos y no al bien común, no al interés general del país. Y como son leales a unos grupos, llegan allá provisionalmente a estar un rato en el Estado para pelechar y robar lamentablemente. Es eso, yo creo que la reforma más grande que necesita hoy Colombia es la reforma que pueda demoler literalmente el Estado clientelar y corrupto. Eso es difícil, por supuesto, pero pues hay formas de hacerlo, pero se necesita de una gran voluntad política, de una gran determinación para hacerlo. No podemos elegir gobiernos pues, como el actual, que llegaron a administrar un estado de cosas y a empeorarlo. Un estado sin reformas, sin brillo, sin nada realmente que permita convertirse en un legado importante. Fueron lamentablemente 4 años perdidos y todo lo que dijeron que no repartirían mermelada, que cero, es lo que están haciendo en este momento de manera muy desvergonzada. Y entonces, ¿cómo avanzar? Y con eso cierro este primer bloque hacia una modernización del Estado, porque es que usted mira y hay una deuda con el tema de la justicia digital que hoy pues sigue teniendo unas demoras importantes en los tiempos de los procesos cuando hay inteligencia artificial, cuando hay herramientas disponibles para digitalizar los procesos, cuando usted debería poder. Hoy usted llega y consulta dónde está su denuncia, pero no podría tener información más allá para darle trazabilidad, donde por temas de la pandemia hoy se están haciendo las audiencias, algunas a través de Zoom, pero podríamos tener plataformas que fueran mucho más abiertas, incluso al control ciudadano. Y esto solamente por hablarle de la justicia. Mónica, usted sigue muy de cerca el tema de la interoperabilidad entre las diferentes entidades del Estado para conectar las bases de datos y que al ciudadano no le pidan 2 veces los formularios, siendo la misma entidad. En fin, ¿ya qué me podría quedar? ¿Lo que hacer para poder avanzar en un plan de modernización del Estado? Mira, yo te doy un ejemplo. ¿Por qué hay tanta dilación en el sistema penal acusatorio, por ejemplo?
Es más, lo llaman el sistema penal dilatorio, porque toda la estrategia de los abogados es dilatar y dilatar las audiencias. Primero porque hay un mal diseño del proceso, porque hay muchas audiencias, porque hay muchas pruebas. Entonces todas las pruebas tienen que practicarse en una audiencia distinta, cuando debería haber 2 momentos procesales para practicar esas pruebas, y punto. Ahora, como se necesitan tantas audiencias y hay poca infraestructura adecuada para la justicia, las salas de audiencia son muy escasas. Entonces, muchas veces se dilatan básicamente las audiencias porque un juez selecciona una sala y cuando va a llegar otro juez a practicar ya está tomada y toma muchísimo tiempo. Aquí prácticamente eso falta un sistema, por ejemplo, de gestión inteligente de la asignación de esas salas para evitar que se crucen o que se encuentren. El juez decreta la audiencia para tal fecha y cuando llega la fecha no hay sala disponible. Es casi que un calendario, básicamente electrónico, no se necesita un mayor desarrollo electrónico ni tecnológico, para ese fin. Es decir, son muchas las áreas en donde puede haber modernización del Estado con cosas relativamente simples, pero pues hay un problema de gestión, no hay buenos gestores, no hay buenos administradores en el Estado. Por eso es tan importante crear un sistema de carrera que seleccione de verdad a la gente buena, que seleccione a los mejores, que los forme y que al Estado lleguen personas leales con el interés general del país y no leales con el político que los nombra. Sí, Juan, a propósito de ese tema, quisiera interrumpir un momento, pues antes que avancemos con otros temas que sé que tenemos pendientes. Pues, digamos que estamos hablando de cómo se podría utilizar la tecnología para la modernización del Estado. ¿Para algo no le gustaría el uso de la tecnología? ¿Estaría digamos, en contra de algo puntual que no se use la tecnología? Porque claro, sabemos de todos los beneficios que trae, pero también sabemos de los contras. Tal vez no le gusta para algo puntual. Pues para el Estado Big Brother, para el Estado que vigila, para el Estado que monitorea, para el Estado que puede convertirse en un gran espía. El caso, por ejemplo, de los troyanos o estos sistemas muy sofisticados israelíes que son utilizados por el Estado de México, que son utilizados por las monarquías del Golfo para hacerle seguimiento a periodistas, para hacerle seguimiento a defensores de derechos humanos, es algo que es aterrador. Son estos software israelíes que recientemente fueron vetados en Estados Unidos, que se venden básicamente para la lucha antiterrorista y que terminan siendo utilizados por los estados para hacer seguimiento e inteligencia a través de los teléfonos móviles y la interceptación de las comunicaciones de los críticos, de los opositores. En eso me produce muchísimo miedo. Me produce mucho miedo también la tecnología, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el tratamiento de las bases de datos públicas, que es un tema que permite una manipulación masiva de la opinión pública a través de las redes sociales, el perfilamiento y la sofisticación de bases de datos precisas y de calidad, como por ejemplo los del sistema de salud o los que puede tener la registraduría, con motores ya relativamente generalizados de inteligencia artificial, permiten sofisticar muchísimo los mensajes y la manipulación a través de las redes sociales. Recientemente el Premio Nobel de Paz, esta periodista, se me olvidó el nombre, filipina, fue galardonada básicamente porque ha denunciado como el Estado de Filipinas, en cabeza el presidente Duterte, pues utiliza las bases de datos. María Ressa, exactamente. Utiliza masivamente las bases de datos del Estado filipino para las fake news y para manipular a la opinión pública y exacerbar sentimientos y dividir a la población entre quienes lo apoyan o no lo apoyan y destruir, por supuesto, también a sus contradictores. Entonces esos son los escenarios en donde la tecnología, por supuesto, en manos de un gobierno manipulador, de un Big Brother en términos de Orwell, pues es supremamente peligroso. Yo quiero que conversemos de educación. Y educación vista, o lo quiero plantear desde 2 caminos. Uno, el tema de la modernización, si podemos usar esa palabra para entender que la educación no necesariamente es solo presencial. Y 2, para que revisemos también el tema, o quiero saber su opinión sobre la actualización de las guías académicas o los pensums, porque
dentro de muchas cosas que pasan en este país, por ejemplo, cuando se va a actualizar unos contenidos de algún pensum o hay una nueva carrera que se pone a validaciones o autorizaciones, se pueden demorar más de un año en aprobarlas. Un año que en el mundo de hoy, pues tal vez ya está mandado a ya no es lo que se propuso, porque estamos a un ritmo de cambio bastante acelerado. ¿Qué piensa usted frente a esos dos temas, tanto de la actualización del contenido académico, las guías académicas y los canales de acceso a la educación formal? Bueno, indiscutiblemente la actualización del pensum educativo debe llevarnos a incluir muy rápidamente la programación para enfrentar el siglo XXI. Los países digamos, que tienen pensums educativos muy adelantados y que tienen ventajas tecnológicas claras, como Finlandia y como Israel, han incluido la programación desde muy temprano en sus pensums educativos. Países de Europa continental han venido introduciendo eso más recientemente, y pues nosotros necesitamos introducir ese lenguaje, esa codificación que es fundamental para enfrentar el siglo XXI. Nosotros en 2030 pues vamos a tener más robots de inteligencia artificial que obreros de manufactura. Vamos a tener más computadores que cerebros humanos y vamos a tener más sensores que ojos humanos. Y pues obviamente la programación, la construcción a través de esa programación es fundamental. El desarrollo, por ejemplo, de la impresión 3D le va a permitir en cuestión de 9, 10 años tener a la gente ya en sus casas las primeras impresoras 3D para fabricar y moldear determinados objetos. Y todo esto tiene algún requerimiento de programación, y eso hay que hacerlo desde el colegio. Y el valor agregado industrial, el valor agregado de las derivaciones tecnológicas, pues va a exigir muchísima programación, porque los programas de la inteligencia artificial ya son abiertos, digamos, es un general utility, en inglés, es una tecnología abierta. Lo importante es que la gente sepa qué hacer y pueda crear valor agregado a través de él, y pues necesita programación desde el colegio, es algo que a nosotros no nos enseñaron. A los muchachos ya les tienen que enseñar, porque ellos a partir de 2030 van a estar viviendo esa tecnología. Obviamente la programación pues requiere de unos conocimientos matemáticos básicos, necesita de una lógica matemática básica, y eso es algo en lo que lamentablemente nuestro sistema educativo pues es muy precario. Hay que hacer esfuerzos muy grandes en esa materia. Adelante, Diana, por favor. Senador, eso que usted está mencionando es clave y me alegra mucho que tengan tan claro, porque en este momento desde FEDESOC tenemos mapeada una brecha de talento de 150,000 personas que están necesitando nuestra industria urgentemente, que tenemos empresas que están sufriendo mucho porque el talento se va, porque el talento no está, la gente no está queriendo entrar en estas carreras. Entonces me alegra mucho como que esta posición esté dentro de sus propuestas. Sin embargo, en temas de educación está bien planteado, pero yo me quiero llevar al tema de transformación digital, porque también acabamos de hacer una medición, y de 50,000 micronegocios que acabamos de sensibilizar en temas de transformación digital, solamente el 8% contaba con un correo electrónico. Entonces, en temas de transformación digital, ¿cómo está la política que usted quisiera llevar en su posible gobierno? Sí, yo entiendo el esfuerzo, pero es muy difícil lograr que esa economía nuestra, que ocupa cerca del 60% de la población, que es una economía entre informal y semiformal, pues sea productiva. Es que la tragedia de la informalidad es la improductividad de la población. Uno tiene al 60% de la población subempleada en empleos que básicamente consisten en sobrevivir, que no pueden acumular capital, que no pueden vivir más allá de una semana sin flujo. Es muy difícil volver productiva esa economía. Generalmente son negocios con 1, 2, máximo 3 empleados. Uno formal, que paga el pila, y 2 que trabajan a medio tiempo, que son informales, que les pagan a destajo. Como no hay en esos negocios, como no hay organización, mejorar la productividad, introducir en ese tipo de economías
elementos de tecnología que permitan de verdad ser mucho más productivos es muy difícil. Es casi que son economías al día, son personas que viven prácticamente al día. Por eso nos golpeó tan duro la pandemia, mucho más que en otros países. La mayoría de la gente en otros países trabaja en organizaciones formales, estructuradas, en donde hay un departamento de recursos humanos, donde hay un departamento de tecnología. En Colombia la gente vive lamentablemente al día. Entonces, todos estos esfuerzos para generar más cultura digital es muy difícil. Funciona muy bien en el 35% de la economía, que es la economía formal, la economía de las empresas, pero para el resto de la población es muy complejo. Por eso yo creo que nuestro reto más importante hoy es mejorar nuestra matriz productiva, es emplear en organizaciones formales, serias, amplias, a la mayoría de la población. Un país no puede enfrentar estos tiempos que vienen cuando tienen el 60% de la población en la informalidad. Entonces la productividad por hora de trabajo es muy baja, la productividad en general de la economía es muy baja. ¿Y sabes qué es lo más grave? Que la productividad de la economía del trabajador colombiano por hora ha venido descendiendo desde los años 80. Es algo que es increíble, pero en un reciente documento de Fedesarrollo sobre la productividad de la economía colombiana es aterrador. No tengo ahorita exactamente, no sé, tengo un libro acá, pero no voy a hacer, pero el ratio básicamente de productividad de un trabajador norteamericano por hora frente a uno colombiano es hoy 2 veces más alto la productividad norteamericana que lo que era en 1980. Y desde 1980 hemos visto que hemos hecho progresos en muchas cosas, pero en materia de informalidad laboral no hemos podido romper ese umbral del 50%. Claro, senador, sin embargo... Por favor, Diana, no, claro. Adelante, termina. No, y yo quería mencionar que hace parte de la evaluación que nosotros hicimos de los micronegocios, que la informalidad a veces no va de la mano de la transformación digital, porque existen sí muchos esfuerzos de micronegocios que están formales, que tienen todo en regla, pero no tienen un proceso de transformación digital y eso los llevó a unas quiebras y a unos cierres importantes. Entonces sí siento que es necesaria una política de transformación digital y por el contrario hubo muchos negocios que sin estar formales y sin estar completamente acreditados, de la mano y apalancados de la tecnología, crecieron de una forma importante. Entonces, sí creo que es importante una política de transformación digital en todos los niveles de la economía, no solamente pensar en las medianas y grandes empresas, sino también pensar en las pequeñas, que es su sustento y que se convirtió en su sustento a partir de la pandemia. Sí, claro, por supuesto. No, hay que hacer todo el esfuerzo posible, estoy totalmente de acuerdo contigo. Me refería a la dificultad que enfrentamos, digamos, en ese universo de la economía informal, pero eso no debe ser, digamos, un motivo para no hacerlo, no intentarlo y llevar la revolución digital a todos los negocios, incluso los más pequeños, que son los que más los necesitan, por supuesto. Y en ese sentido, senador, y para que hablemos de emprendimiento, que sé que a Ana Milena le gusta mucho la agenda en torno a esa tribuna, ¿no siente usted que el país, como sucede con buena parte de América Latina, a veces está muy pensado desde las condiciones para impulsar la informalidad? Así que me van a querer crucificar las cámaras de comercio que todos los días luchan por crecer en formalidad, pero es que hay unos costos allí puestos que se vuelven obstáculos, digamos. De una parte, lo que cuesta poder hacer trámites cuando usted está empezando, ¿no? Un negocio o una actividad económica, y ni siquiera cuando está empezando, cuando usted la está desarrollando lleva un tiempo, pero quisiera saltar a ese mundo, digamos, de constituirse como persona jurídica. En el caso de las startups, claro, por ejemplo. Pero está de otra parte, correcto, Ana Milena, pero está de otra parte ese ejercicio tributario, que a veces, sí, digamos a veces, para no generalizar, pues termina imposibilitando que las compañías puedan muy rápidamente crecer, saltar a tener un par de empleos y terminan contratando, por ejemplo, a través de prestación de servicio, porque pues les resulta imposible vincularlos a través de nómina, pues hacerlos empleados oficialmente. ¿Cómo logramos desatar ese nudo que siento yo a veces se crea como un incentivo a la formalidad? No, es horrible, es horrible. Es que yo de verdad veo que hay gente que emprende
Mire, mi señora está emprendiendo. Entonces, mi señora tiene una... Lo vemos, ahí lo estamos viendo. Una empresa de ropa de niños. Ah, y bueno. Ave María, eso sí que ha sido difícil. Dios mío, vencer obstáculos, impuestos. Y es un nicho difícil. Ella, Dios santo, se ha emprendido, ha arrancado y bueno, pero primero, este es un estado... ¿Y usted le ayuda, senador? ¿Y usted le ayuda ahí en su tiempo libre? ¿Hace tareitas o no? En lo que puedo, pero mis sugerencias, digamos ya en términos de fashion y de moda, y eso no son muy acogidas. No me paran muchas bolas. Ella tiene muy buen gusto y oiga, lo leen con desconfianza en la casa cuando hay ese tipo de sugerencias. Exacto. Ya estoy viendo que se agachó la cabeza y todo. No, ya desarrolló su marca, pues en eso no me convocan mucho, pero bueno, yo ayudo en lo que me piden, no más, cumplo órdenes. Entonces, primero hay una serie de gastos como el registro mercantil, que ya también son muy altos para una empresa que arranca. Y lamentablemente la base tributaria colombiana, ustedes recuerdan que aquí vino una misión de la OCDE para hacer una revisión del sistema tributario colombiano. Estamos hablando de hace unos 8 meses. Por supuesto. Y también hubo una de la FMI, además. Sí. Yo me reuní con ellos en una reunión privada y los tipos me dijeron, mire, nosotros hemos visto muchos sistemas tributarios en muchas partes del mundo y aquí en América Latina, pero de los países que tienen la base más estrecha de todos los que hemos visto es este. Es decir, este es un país con una base diminuta en proporción a la población. Entonces, como la base es tan pequeña, pues el Estado se carga, y yo diría que se ceba sobre ese pequeño sector formal. Pues el sector formal es el que no puede eludir, el que produce empleo, el que está acá, el que tiene sus máquinas, su instalación, su desarrollo, y pues eso es ineludible, eso no se puede evadir. Y los que evaden son muchísimos. Entonces, lamentablemente la seguridad social la estamos financiando con impuestos al trabajo. Obviamente el aporte a pensiones, el aporte a salud, la gente no lo interpreta como un impuesto, pero en sí es un impuesto al trabajo. Entonces el incentivo para generar empleo formal es nulo porque pues la gente tiene que pagar prácticamente el 53% adicional, el 53% adicional de costos salariales. Eso es muy alto, y es muy alto incluso en proporción a América Latina. Solo muy pocos países de América Latina tienen costos no salariales más altos que Colombia. Entonces, pues es un ambiente muy hostil a la adopción de empresa. Señor Lara, pero entonces, ¿qué hacer? Es decir, sí, es difícil, ya sabemos que es complicado, el emprendedor es un valiente, ya lo hemos dicho aquí en repetidas ocasiones, los emprendedores les dura el negocio, espero que no sea el caso de su señora. La prueba para ella va a ser que destine un valor puntual y no tenga más ingresos de otra parte, si no es con alguna financiación, porque si usted le ayuda, ahí no va a entender casi el caso de los emprendedores del país, porque digamos, me imagino que para eso usted tiene la ayuda suya, pero ese no es el caso de todos los emprendedores del país. Tienen 3 millones de pesos para arrancar un negocio y cuando están como saliendo a vender, entonces les piden que se formalicen, cuando están comenzando las ventas y viene todo ese proceso que ya conocemos. Entonces, ¿qué hacer? O sea, ¿cuál es la solución y cuál sería el apoyo por parte del Estado? Porque sabemos que la financiación ya hoy en día, digamos, por fortuna no se puede dar solamente con la banca tradicional, sino con la fintech, y que los intereses son distintos. Pero ¿y entonces qué más se puede hacer? Yo soy amigo de una tasa, de una tasa tributaria diferenciada para las pequeñas empresas respecto de las grandes. Eso es algo que yo he luchado mucho en el Congreso, en las 5 reformas tributarias que han presentado desde 2016. Hemos venido defendiendo una tasa de tributación de renta diferenciada para las pymes y para las empresas nacientes. Lamentablemente al gobierno nunca le ha sonado la idea y no hemos podido lograrlo. ¿Y por qué no le ha sonado? Pues porque porque estamos
tenemos unos gobiernos que viven cabalgando sobre un déficit fiscal gigantesco. Es que nosotros tenemos dos tragedias, digamos, económicas muy complejas. La primera es un déficit comercial de casi 11.000 millones de dólares que llevábamos hace un mes, que yo revisé la cifra. 11.000 millones de dólares de diferencias entre exportaciones e importaciones. Y segundo, pues también venimos con un déficit estructural desde 2015 en adelante, cuando se acabó el superciclo de materias primas. Es que nosotros nos acostumbramos a vivir durante 15 años, pues bien, porque teníamos, el mundo vivió un superciclo de materias primas. Ha habido 4 superciclos de materias primas en los últimos 150 años. De la transición entre la primera y la segunda revolución industrial, el de posguerra después de la Primera Guerra Mundial, es decir, los 20, el de post-segunda guerra mundial y el que se acabó en 2015, que fue básicamente el chino, el auge del crecimiento chino. Desde 2016 en adelante, Ana Milena, nosotros hemos venido reemplazando el crecimiento anterior, es decir, el del superciclo de materias primas, porque empezamos a crecer de manera muy mediocre, con gasto público. Gasto público financiado de 2 maneras. 5, eso es una salvajada, 5 reformas tributarias y endeudamiento. Y lo que pasó ahorita es que el gobierno hizo una reforma tributaria mala antes de la crisis del COVID, desfinanció el Estado, llegó la crisis del COVID y nos dejó con un déficit fiscal de 9 puntos. Entonces el Estado ahorita hizo lo que no debe pasar en una crisis, y es que aumentó el impuesto de renta al 35%. Y obviamente el Estado pues le tocó vender ISA ajena ahorita, la mitad de ISA, para poder comérselo en funcionamiento. Nosotros el año entrante vamos a vivir el funcionamiento del Estado, va a vivir de, es como vender 2 muebles de la sala, 2 sofás de la sala, que es básicamente ISA. Entonces para funcionar nos estamos comiendo los activos más valiosos, los que nos generan recursos, las gallinitas de los huevos de oro. Entonces es una situación fiscal crítica. Y si tú miras lo que va a enfrentar el país a partir de 2000, es decir, lo que va a recibir el próximo gobierno, es aterrador, porque es que cuando vendan las electrificadoras el año entrante, ya vendieron ISA, vendieron las electrificadoras, nosotros vamos a quedar con un déficit de 7,2%, y según la regla fiscal tenemos que pasar a un déficit de 4,8%. No quiero aburrirlos con cifras, pero esos son 22 billones de pesos que el Estado tiene que conseguir. Entonces senador, lo que le queda a uno la sensación cuando lo escucha uno a usted hacer un análisis, que además debo decir es un análisis juicioso, digamos, del panorama fiscal, pues sí es en todo caso que debería concebirse un poco esa destinación de recursos de cara a esa formalización de pymes, no como un gasto, sino como una inversión. Porque es que cuando uno cambia un poco ese chip frente a no destinemos recursos para ayudarle en esos primeros años, ¿cómo es que se llama esto? La etapa más frágil de los emprendedores, las pymes, el Valle de la Muerte. Cuando nosotros apostamos por eso, estamos garantizando que buena parte de esas compañías lleguen al otro lado. Es que tienen unas exenciones tributarias que ni siquiera es renta, ¿no? Es un poco más que eso, es un poco más estructural. Y ahí usted tiene generación de empleo, y ahí usted tiene generación de riqueza, y ¿por qué no? Muchas de esas compañías terminan creciendo. Si uno entendiera eso como una inversión y no como un gasto, uno diría, es que ese es el nuevo ISA. El nuevo ISA es lograr apostarle a ese tipo de empresas, sembrar unas semillas, ¿no? Y pensar un poco, pensar un poco menos en esa rigurosidad desde lo fiscal y verlo de alguna manera desde la inversión. Ojalá no le suene populista, pero ahí se lo pongo, Mónica. Totalmente de acuerdo. Senador, ahorita Juan Manuel mencionó un tema que a mí me resulta siempre muy interesante, y es la interoperabilidad. Hace mucho rato venimos hablando de la transformación digital del Estado, pensándolo desde los servicios hacia los colombianos. Lo que uno ve o lo que uno lee es que cada ministerio tiene un montón de proyectos y de desarrollos de plataformas y de levantamiento de datos de los colombianos, cada ministerio. La pregunta es, ¿va a haber, o usted tiene en la cabeza en un eventual gobierno suyo,
la necesidad de integrar estas plataformas, de que hayan repositorios de información con la información verídica de los colombianos pero integrados, porque es que si seguimos trabajando desde los ministerios de una manera aislada, con tecnologías aisladas, no estamos haciendo nada. Sí, yo no he, digamos, no le he echado cabeza a ese asunto, te lo soy con absoluta franqueza, pero es apenas lógico. No, a lo que me refiero es que no conozco, digamos, ejemplos de políticas públicas o, digamos, ejemplos de entidades que logren integrar eso en otros estados. No me he puesto en la tarea de estudiarlo, pero pues el problema que planteas es absolutamente cierto. A veces hay un afán muy grande de contratar tecnología en los ministerios, que eso es lo que uno sí oye, les encanta. Los negocios de tecnología a veces son relativamente intangibles, ¿no? En el sentido de que contratan una cantidad de cosas pues que la gente muchas veces no verifica o no ve porque pues son servicios. Y lo que sí yo veo es que eso se ha prestado para muchísimos casos de corrupción. Entonces es una contratitis pues, a veces frenética, pero por supuesto que eso sería una prioridad muy grande, lograr esa interoperabilidad, porque lo que no es interoperable en una política pública es un derroche. Las políticas públicas son eficaces cuando se coordinan. Una política de educación es eficaz cuando se coordina con alimentación y así sucesivamente. Si no hay interoperabilidad, pues se está botando la plata a la caneca, por supuesto. Hay una interoperabilidad que viene funcionando en el Estado, que por ejemplo se da con la historia clínica electrónica y el acceso que está dando la registraduría para poder lograr esa combinación de identidad digital, ¿no? Es digamos como uno de los ejemplos y que se avanza con la carpeta ciudadana desde el Ministerio de las TIC. Entonces digamos que de alguna manera son como los pasos en los que quedó, ¿no? La agenda de interoperabilidad del Estado. De eso, Juan, perdóname, lo interrumpo, es que son sistemas que primero tienen muchos problemas de usabilidad, que no se hablan con ningún otro sistema, entonces son complejos para los colombianos usarlos, no son muy eficientes y el rollo es, si cada uno empieza a hacer sistemas aparte, eso después nunca se va a hablar, no va a haber la posibilidad tecnológica, va a tocar, como lo acaban de mencionar, echar la plática a la basura, lo que se hizo, y volver a poner plata en la mesa, que no hay, para poder levantar sistemas que se conversen en tecnología. Y son negocios amarrados, porque como solo funciona con esa matriz, con ese sistema, toca seguirles comprando todas las actualizaciones y todas las derivaciones y así sucesivamente. Es terrible. Y en eso consiste eso. Un ejemplo de eso que está planteando Mónica es el RUND, ¿no? El RUND hoy que tiene el Ministerio de Transporte tiene un problema complejísimo, donde dependen del operador que hay hoy. O sea, dependen del operador que hay hoy para poder modernizar esa plataforma que todos sabemos aquí está llena de quejas. Diana, 1 minuto y cerramos con otro tema, se nos está yendo el tiempo. Sí, justamente iba a mencionar eso, Juan Manuel, que es la historia en la que hemos estado siempre. Se va un gobierno y todo lo que estaba pasando en ese gobierno ya no funciona y vuelve otra vez a renacer toda la historia, vuelve otra vez a contratarse una cantidad de herramientas tecnológicas, todos le apuntamos al mismo sector. Entonces, senador, exactamente cuál sería esa política de trazabilidad para que se pueda recuperar lo que ya se hizo en los gobiernos anteriores, que esté funcionando y se pueda mejorar. Mira, la continuidad de una administración a otra se da básicamente por la estabilidad de su función pública. Por ejemplo, ha habido países, Italia y Francia, son dos ejemplos interesantes. Durante la Cuarta República Francesa y durante creo que era la Tercera República, no recuerdo qué república italiana, porque han tenido muchas. Digamos, entre 1950 y 1980, en 1958 en Francia e Italia ya hasta los 80, los gobiernos podían durar 2 semanas, 3 semanas. Había una gran inestabilidad política. Sin embargo, son países que crecieron muchísimo en esos años, porque fueron los 30 años después de la Segunda Guerra Mundial, le permitió a esos países crecer impresionantemente. Y hubo mucha estabilidad. Tú dices, pero ¿cómo es posible que un país que cambia de gobierno cada mes, cada 2 meses, cada 6 meses, pueda desarrollarse? Pues básicamente porque los gobiernos, que eran sistemas parlamentarios, se caían permanentemente, pero su función pública era estable. Es decir, no ese cuento aquí que dice que es que el torero llega y cambia básicamente a todo su equipo y llega con su gente,
Eso no funciona, o los estados serios no funcionan así. El estado en Estados Unidos, en Europa, en el nordeste asiático, si algo caracteriza a esos estados es la estabilidad y la calidad de su función pública. Pero como en Colombia la función pública es a dedo y politiquera, pues llega un ministro y barre con los que están y llega gente completamente nueva que cree que es el ombligo del mundo, con un complejo de Adán, que el mundo empieza con ellos, y terminan muchas veces contratando sistemas, por ejemplo, de tecnología que no se hablan con otros, y a los 2 años sacan al ministro y esa gente se va, y bueno, y el Estado tiene pues todos esos baches y toda esa dificultad para funcionar correctamente. Si nosotros necesitamos algo, justamente es modernizar al Estado colombiano. El Estado se moderniza cuando uno logra que llegue gente a trabajar al Estado con base en el mérito, en la capacidad, que sean los mejores, y que a esa gente muy buena se le dé una garantía de que si va a hacer carrera podrá llegar a los puestos de más alta dirección al final de su vida, para que la gente tenga el mérito de esforzarse y sea leal con el Estado y no con el politiquero que los nombra. Es la clave del funcionamiento de todos los estados serios. Senador, quiero cerrar con un tema que usted puso sobre la mesa en un debate que se organizó de manera colectiva con nuestros compañeros del Espectador, esta misma casa editorial, y en el que se preguntó sobre la posibilidad o sobre quién de los precandidatos estaba de acuerdo con recurrir a cortes de internet para controlar el orden público. Y usted dijo, es más, usted fue el único que estuvo de acuerdo. ¿Esto no es un poquito dictatorial de alguna manera? Un poco, yo creo que un poco, pues, no, yo creo que la usted la medida, no, yo después aclaré, pero pues, digamos que lo vi en un contexto de guerra. Milena tiene cara de que no, que es muy dictatorial, de mucho. No. Yo quiero escuchar lo que él dijo que había aclarado, porque pues sí. No, yo aclaré y no fui preciso. Sí, lo que pasa es que, digamos, ahorita a raíz del paro que hubo en el Valle del Cauca y Nariño, yo escribí una columna sobre lo que son básicamente las guerras asimétricas o guerras híbridas hoy. Y son guerras que van acompañadas, es lo que hemos visto, por ejemplo, en Ucrania. Y son fenómenos básicamente que se aprovechan de estallidos sociales para aumentar esa insatisfacción, generar bloqueos en las vías, como bloqueos de 2 meses, como estuvo Buenaventura, pero paralelamente al estallido social, no me refiero a que el estallido social se deba controlar, por supuesto, con esos bloqueos de internet, pero paralelamente hay unos ataques cibernéticos supremamente agresivos. Y lo hemos visto en diferentes países del mundo donde esto ha ocurrido. Por ejemplo, cuando estallaron las manifestaciones en Ucrania en 2014, que vivió un sistema de guerra híbrida, hubo un ataque cibernético que destruyó las bases de datos, se hizo un hackeo masivo, por ejemplo, de toda la información del Estado ucraniano y saboteó el sistema electoral ucraniano. Yo me refería a eso básicamente, que en ciertas situaciones toca tomar medidas extraordinarias para defender la infraestructura estratégica del país de ataques cibernéticos muy agresivos. Y eso es por lado y lado. Venezuela, por ejemplo, le destruyeron su sistema eléctrico. Senador, es que el problema de nuestros países es cuando uno dice en ciertas situaciones, los tomadores de decisión pues tienen múltiples interpretaciones a su acomodo de ciertas situaciones, ¿no? Y se puede prestar para abusos de poder o violaciones de derechos humanos. Comunicar, por ejemplo, a la ciudadanía, así sea en ciertas situaciones. No, a lo que yo creo que me expresé mal. Yo creo que yo precisé después. Yo soy muy liberal, digamos. Mejor dicho, se está retractando. No soy, digamos que precisé el alcance de mi observación. ¿A qué me refería? Y son en esos ataques masivos, en esos hackeos masivos de destrucción de infraestructura estratégica del país. Yo soy muy liberal. ¿Podría decirle entonces, usted se retracta de esa afirmación? Digamos que entendí mal la pregunta, para serle franco. La entendí mal y de pronto me precisé. Bueno, pero en la medida que la entendió mal, se retrata de lo dicho. No, claro. Sale la gente a protestar, es decir, yo no tengo la vocación del régimen iraní, ni de cortarles el internet, ni soy Kim Jong-un de Corea del Norte. No, esa no es mi filosofía. No. Porque
Porque sonó un poco como a eso, pero bueno. No, tampoco creo en la dictadura cubana, ¿no? ¿Un poco? Ay, se me cayó. Aló, espérate que se me cayó. No, ahí lo escuchamos, senador. Se me cayó. Que no vaya a ser que ya le estén... Oiga, que no vaya a ser que ya le estén aplicando la norma, ¿no? Es que yo creo que uno hace lo que le aplican. Me lo aplican en la casa, me lo cortan. Espérenme, vuelvo a conectar un minuto aquí con el iPad. Ya estoy acá, hola, qué cosa. Dame un segundo. Bueno, pero esas cosas pasan. Senador, estábamos cerrando, no se preocupe, pero por el contrario, quiero agradecerle por este espacio que hemos tenido. Diana, la idea que quiere cerrar. Nos quedan 30 segundos, sí. Diana, adelante. 30 segundos. No me puedo ir sin esta pregunta, y es que ayer en la entrevista con el candidato del senador Petro se generó una controversia respecto a su posición en la implementación de software libre en las instituciones del Estado. Candidato senador, ¿cuál sería su posición al respecto? Es decir, el software libre es lo ideal para recortar gastos, porque es un software libre. Lo importante es que sea supremamente seguro. Lo importante es que garantice, digamos, una protección de las bases de datos, que garantice la confiabilidad. Pero pues yo prefiero un software libre a estar amarrado básicamente a unos contratos supremamente onerosos y a una dependencia tecnológica hacia determinada marca o determinado sector, por supuesto. Bueno, pues hay una coincidencia. Confiabilidad y seguridad de y protección de las bases de datos. Y sobre todo seguridad frente a lo que se llama guerra híbrida, que consiste en el acceso a las bases de datos, en el acceso a la información del Estado y a la capacidad de destruir y paralizar estados completos con ciberguerra, que es todo un frente que se está abriendo en el mundo, tan agresivo que incluso, que es lo más increíble, en 2017, pues, fue un Anonymous. Los Anonymous pueden ser rusos, pueden ser gringos, pueden ser de todas partes, pero un Anonymous logró hackear a NSA. Es decir, la empresa, la entidad del Estado norteamericano que hace todas estas labores de inteligencia a través de redes sociales y el mundo cibernético. Y haber hackeado, haber sustraído toda la información de NSA es tal vez uno de los golpes militares más humillantes que ha recibido Estados Unidos en toda su existencia. Entonces, seguridad de las bases de datos, seguridad del funcionamiento del Estado, porque el tema de la ciberguerra hay que tomárselo muy, muy, muy en serio. Y los venezolanos no son un Estado muy pequeñito, pero aprenden rápido y sus aliados saben hacerlo muy bien. Me está regalando Juan Manuel un momentico nomás para que, pues, porque es que quiero preguntarle, porque a veces, es que es una pregunta que nos hacemos siempre en Blue 4.0, en el Congreso no avanzan casi los temas de tecnología, innovación, y nosotros decimos, pero ¿qué pasa con la regularización? Que se quedan, que los proyectos se caen, y nosotros sentimos que vamos adelantados, nosotros sentimos que tenemos profesionales que están creando cosas maravillosas, que le ayudan al desarrollo del país, pero siempre se va quedando todo ahí estancado, porque es que no avanzan esos temas en el Congreso. Por falta de gobierno. Esos son temas muy puntuales, muy específicos, muy técnicos, digamos que no hacen parte generalmente de la agenda del congresista estándar. El congresista promedio tiene una agenda que lo lleva a preocuparse por asuntos muy específicos de su departamento y de su región. Es decir, ese es el congresista promedio. Está pendiente de los puentes del Cauca, que la vía terciaria que lleva al municipio, pues porque es allí donde el congresista promedio estándar se hace elegir. Entonces, ese es generalmente su mundo. Entonces, estos temas ya elaborados, muy sofisticados, no son frecuentes en el congresista estándar. Esto tiene que ser agenda de gobierno. Cuando no hay gobierno, cuando el Ministerio de las TICs está muy politizado, cuando llega gente que no tiene ni idea realmente del tema, de cómo va a ser el mundo en 2030, pues estos temas no avanzan en el Congreso. Gran parte de la agenda legislativa de un Congreso es impulsada por el gobierno. El gobierno o la rama ejecutiva gobierna a través del Congreso, pero si no le pone tareas y no lo lleva hacia un lado, cada congresista está pensando en su región, en su municipio, en su departamento y pare de contar.
Bueno, pues es el senador Rodrigo Lara y precandidato presidencial por el Partido Nuevo Liberalismo, que ha conversado con nosotros a través de Facebook Live y de los diales de Blue Radio en Colombia sobre una agenda amplia en este mundo de lo digital. Bueno, senador, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Juan, Diana, Ana Milena y Mónica María por esta invitación. Espero que a mí me hubiera gustado conversar, pero bueno, espero en un próximo programa sobre, ya que estamos hablando de tecnología. Yo tuve la oportunidad de hacer en Estados Unidos un fellowship hace 2 años y medio, durante 3 meses, para conocer toda la política de ciencia y tecnología del aparato militar industrial norteamericano. Estamos hablando de la bicoca de $100 billones al año que van destinados solo a promover ciencia y tecnología militar, cómo ese Estado interviene para promover su aparato militar, y se comen la mitad de toda la inversión en ciencia y tecnología del Estado federal en Research and Development, en R&D. Entonces, y pude ver algo muy interesante que espero que podamos ver. Yo creo que a Ana Milena le va a interesar muchísimo. Tiene que ver con el emprendimiento. Yo conocí en Austin la incubadora más grande de Estados Unidos, que se llama Capital City, la más prestigiosa y la más grande. Y ellos tienen un piso, es un edificio muy alto, piso 15, en donde están las 17 agencias del aparato militar industrial norteamericano, sentadas esperando que llegue gente con ideas muy brillantes, que muchas veces no saben para qué sirven realmente, pero que estos tipos sí saben exactamente qué hacer. Y los casos de éxito, los casos de inversión en fase 1 y fase 2 por parte del Departamento de Defensa del Pentágono en estas empresas han creado grandes campeones hoy de la industria norteamericana. Por ejemplo, Palantir, la gran empresa de tratamientos de bases de datos, que salió un IPO en la bolsa hace 1 año aproximadamente, tuvo una inversión inicial de la CIA de $20 millones. La CIA tiene un fondo de inversión. La CIA se comporta como cualquier fondo de inversión al que le colocan cada año 120, 140 millones de dólares para que invierta en fase 2 de sus empresas. La forma como ese Estado, como ese aparato militar industrial logra apalancar a sus empresas de tecnología es impresionante. Y obviamente cuando llega, no solamente los $20 millones, cuando llegan los $250,000 que dan ellos para que le presenten el proyecto al Pentágono, obviamente eso es lo que atrae como un imán a todos los fondos de inversión de riesgo que llegan felices a invertir, porque si el Pentágono le echó el ojo es porque es bueno, y bueno, ahí el sistema se va retroalimentando. Necesitamos como otra media hora para desmenuzar más el tema. Tiene un efecto... Es muy interesante, muy interesante. Pero tiene un efecto multiplicador, y pasa un poco lo de Israel, ¿no? Que por sobrevivencia pues han tenido que desarrollar tecnología que inicialmente es para seguridad y defensa y termina siendo comercial. Bueno, así nació el Concorde, ¿no? En Francia. El Concorde, que es el avión más rápido del mundo, que desapareció, pero surgió como consecuencia justamente de esa Segunda Guerra Mundial, que pues dejó hoy pues muchos de los avances tecnológicos que tenemos. Bueno, senador, pues le toca la volver. 2 sectores industriales que generan tecnología de punta. Por eso son las 2 grandes apuestas industriales de la mayoría de los países industrializados, la militar, la farmacéutica. Cuando usted tiene esos 2 ámbitos industriales, eso produce y crea permanentemente tecnología de punta. Por eso a eso hace parte de mis apuestas de gobierno. Yo llamo esto patriotismo económico, es promover 2 sectores matrices, y esos sectores matrices generan un crecimiento de tecnología de punta extraordinario. Y hay mercados. Seguramente después de esa entrevista se lleva más ideas. Pero todo lo que usted me ha dicho es muy importante y me llevo varias ideas, querida Ana Milena. Espero que me las cuente un día personalmente, me encantará oírlas. A la próxima empezamos por ahí. Senador, gracias. Es usted muy amable. A ustedes, muchas gracias. Es muy bien. Un abrazo a todos. Y a ustedes, gracias por haber estado con nosotros. Quédense. Gracias, senador. En minutos estamos con la presidenta de la Cámara de Comercio Electrónico. Ya regresamos.